Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos verdaderamente palabras de vida eterna que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón a través de esta porción y que podamos, Señor, crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Bendito sea, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar y bueno, como ven, estos pasajes regularmente pues no se predican, se saltan, pero entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, darguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, lo cual indica que todas las palabras que están en la Biblia tenemos que leerlas, tenemos que escudriñarlas y ver qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. Y ver un poco las actitudes que tienen pues los protagonistas bíblicos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es pues el mapa que tenemos allí de Israel. Ok, ya funciona. Ok, bueno, pues vamos a ver que primero a Simeón lo van a meter en Judá, ¿verdad? Esto es algo que pues a veces no entendemos. Ahora, hay un Belén que se menciona acá. Este no es el Belén de Judá, sino es otro Belén. Entonces, para irlo tomando en cuenta, ¿no? Entonces, vemos la tribu de Neftalí. Esta tribu prácticamente es donde el Señor Jesucristo hizo su ministerio, ¿verdad? Parte de su ministerio. Aquí era donde pescaba Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, es el mar de Galilea. Y este es el río Jordán, bajaba hasta lo que es el Mar Muerto o el río Salado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos. Ahora, otra de las cosas que vamos a ver es Dan, está puesto en esta parte, al norte está Efraín, al sur están los filisteos, pero al final Dan va a perder este territorio y se va a pasar acá arriba. ¿Ok? Entonces, esto un poquito para ver. Ahorita lo vamos a ver nuevamente, pero vemos, dice, la porción de Simeón. Ok, entonces vamos con Simeón primero y lo vamos a ubicar en esta parte sur de Israel, ¿verdad? Este es Simeón, ¿ok? Entonces, para que ubiquemos de qué estamos hablando. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Maloda, Azar, Sual, Bela, Esem, El, Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Leboot y Suraed, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter, Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas sus aldeas estaban alrededor de sus ciudades hasta Baalat, Ber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de los hijos. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva
para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Aquí este es el versículo clave de esta parte. Excesivo. Judá tenía tierra excesiva. Entonces, de alguna forma, tuvo que darle una parte a Simeón. Ahora, uno se pregunta muchas veces, porque, o yo les hago, mejor dicho, una pregunta: ¿cuántas hectáreas les gustaría tener? ¿Sabe? Regularmente uno es un poco ambicioso a esa pregunta. Debería uno ser un poco más humilde y debería decir hasta con media hectárea me conformo, ¿no? Pero regularmente uno piensa en mucho. Y porque uno dice, bueno, después de eso pues la puedo vender, la puedo fraccionar, y puede hacer mucho, ¿no? Pero excesivo. Regularmente nuestra vida se enfoca a lo excesivo. El Señor nos muestra siempre lo mínimo. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, decimos el pan nuestro de cada día. Nosotros pedimos el pan para el mes, o para 3 meses, o si es posible, para el año. ¿Verdad? Pero curioso, ¿no? Porque el pan no lo puedes almacenar tanto tiempo. Se enmohece y se endurece y ya no funciona. Entonces, el pan nuestro de cada día. Ahora, vemos cómo de la tribu de Judá va a salir Simeón por suerte. Recuerde, cuando hablamos de suerte, hablamos de la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay algo bastante significativo. Miren, les cuento, mi abuelo tenía más de 1000 hectáreas. Tenía muchas hectáreas. ¿Cuántas tiene la familia de mi abuelo? 0 hectáreas. Así. 0 hectáreas. ¿Qué pasó? ¿Para qué quieres tanto si no lo vas a trabajar? Si no lo vas de alguna manera, a producir. Y también yo creo que lo que Dios nos da no es para nosotros solamente, sino es para ayudar a otros, a los más necesitados. Ahora, yo no sé la historia de bien cómo se perdió toda esta propiedad, pero sé que mi abuelo tenía más de 1000 hectáreas. El caso es de que Dios nos va a dar no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Seguimos en la porción de Zabulón, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a ver nuevamente el mapa y vamos a verlo acá, que tenemos a Zabulón, ¿verdad? Entonces, lo podemos encontrar. Aquí está Zabulón, Manasés está al sur, y Neftalí y Aser al norte, y digamos en esta parte sureste está Isaacar, ¿verdad? Entonces ahí está la tribu de Zabulón, ¿ya? Entonces uno puede ubicarla, que es una tribu prácticamente pequeña comparada siempre con Manasés, comparada con Judá, ¿verdad? Y si juntamos Efraín con Manasés, pues son los que más tienen. Entonces, allí está Zabulón. Entonces, dice la porción de la palabra de nuestro Dios: la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabesed, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira a Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale de Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental a Gad Efer, y a Ita Casin sale a Rimón
rodeando a Nea, luego al norte, al límite, gira hacia Natón, viniendo a salir al valle de Jefte-El y abarca Catat, Nalal, Simrod, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Aquí es donde surge esta ciudad Belén y vemos que está al norte de Israel, que no tiene nada que ver con Miqueas 5.1, tú Belén Efrata, ¿verdad? De donde saldría el Mesías. Esta es otra Belén, y algo que podemos ver es que da límites, ¿verdad? Cómo rodea aquí, cómo tiene al oriente, cómo tiene al occidente, y de alguna forma el Señor va a denotar lineamientos, ¿verdad? Que de alguna forma no tenían que traspasar las tribus. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que los límites que Dios pone son buenos. De hecho, Dios insta a Israel a no traspasar los linderos antiguos. Entonces, una de las cosas que podemos ver acá es que Dios siempre nos va a poner limitaciones, y esas limitaciones son para nuestro bien. Por ejemplo, al apóstol Pablo, Dios le puso una limitación visual, y él tenía que depender de otras personas. Él dictaba sus cartas para que de alguna forma se escribiesen, porque él con su oftalmia no podía hacerlo. Esas limitaciones le sirvieron para otra cosa, y le sirvieron para acercarse a Dios. En la segunda carta a los Corintios, allí es cuando él dice que 3 veces le había pedido a Dios que le quitara el aguijón en su carne, y Dios le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo sabía que cuando él era débil, entonces era fuerte, porque el poder de Dios obraba a través de él. Entonces eso es bien importante, que de alguna manera podamos entender que las limitaciones en la vida que tenemos, sea de cualquier índole, Dios las puede usar para bien cuando nosotros dependemos de Dios en esa limitación. Señor, yo no puedo, pero tú todo lo puedes, porque no hay nada imposible para Dios. Seguimos la porción de Isaacar. Vamos a ver en el mapa a Isaacar y vamos a ubicarlo, ¿verdad? ¿Dónde está Isaacar? Y bueno, Isaacar está aquí, el rojito, ¿verdad? Allí está Isaacar. Y dice: la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Quesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, En Nanim, en Ada, Bet Pases, y llega hasta el límite, hasta Tabor, Saasimma y Bet Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Ahora, estas tribus de alguna forma son importantes porque vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento estas tribus, después de que se divide el reino, se convierten, ¿verdad?, en lo que son el reino del norte, y cómo de alguna forma van a establecer como su capital Samaria, y cómo de alguna manera van a ser influenciados. Y esta parte, toda esta parte norte, esta parte se iba de alguna forma a malear. De hecho, cuando Natanael se le habla acerca de que habían encontrado al Mesías
de Nazaret. Él mismo dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque toda esta parte va a empezar a tener mala fama. Aquí es donde se van a mezclar con otros de otras naciones y se va a tergiversar el nombre de Dios. Así que es importante que de alguna manera nosotros veamos cómo Dios va poniendo las limitaciones, los pueblos, las ciudades, y va diciendo cuántas y cómo, y de alguna manera tiene que servir para mantenerse donde Dios te puso. Ese es uno de los problemas que de alguna forma uno muchas veces no entiende. Que Dios nos pone en el lugar que tenemos que estar y nos pone pruebas en ese lugar para fortalecernos y para ayudarnos a crecer. Y que no debemos salir corriendo en la primera prueba. Porque regularmente el ser humano tiende a huir de las dificultades. Y esto de alguna forma es mantenerse donde Dios quiere que estemos. Seguimos la porción de Aser. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, y su territorio abarcó Elcad, Ali, Betén, Aksaf, Alamalek, Amad, Misael, y llega hasta el Carmelo y al occidente, y a Sior Libnat. Después da vuelta hacia el oriente, Bet-Dagón, y llega a Zabulón y al valle de Jefté al norte, y Bet-Emek y a Neiel, y sale a Kabul al norte y abarca Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta el gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Efec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y nuevamente vamos a mirar el mapa y vamos a ver cómo encontramos, ¿verdad?, Aser acá. Este es el mar Mediterráneo, por lo tanto podemos ver cómo está Tiro y Sidón acá. ¿Se acuerdan? Son ciudades mencionadas por el Señor Jesucristo, de que si Tiro y Sidón hubieran tenido los milagros que se hicieron en Israel, ellos hubieran creído, y que esas ciudades posteriormente les juzgarían por haber rechazado al Mesías. Entonces vemos que en esta parte están estas ciudades mencionadas por el Señor Jesucristo, y también podemos ver que tenían paso al mar y por lo tanto eran pescadores, al igual que esta media tribu de Manasés, al igual que esta parte de Dan, que recuerde, Dan después desaparece de esa parte y se va hacia el norte. Y de alguna forma podemos ver que Dios iba a proveer de oficios e iba a proveer de actividades para cada persona. Por ejemplo, esta media tribu de Manasés y esta tribu de Gad se quisieron quedar de este lado porque había grandes llanuras de pastizales y ellos tenían grandes ganados y no podían esperar más para pasar del otro lado. Esto lo menciona de alguna forma Moisés cuando están conquistando la primera parte. Esta parte de la tierra prometida es conquistada por Moisés, y se acuerdan que a partir de Jericó, es decir, pasando el Jordán, Josué va a tomar parte de conquistar toda esta sección. Ok, vamos a Neftalí. La sexta suerte corresponde a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Elón, Senaim, Adami, Nesed y Bet-Neel hasta Lacún, y sale al Jordán y giraba al límite hacia el occidente, Asnot, Tabor. De allí pasaba a Ucot y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser,
y con Judá y con el Jordán hacia donde nace el sol y las ciudades fortificadas de Sidín, Ser, Amad, Rakab, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Adrei, En, Azor, Irón, Migdal, El, Orem, Bet Anad y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftali, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y nuevamente, viendo el mapa, vemos a Neftali, ¿verdad? Allí ubicado, y vemos cómo, de alguna forma, esta es la zona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí esta es la zona donde se va a manejar prácticamente nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que a Jerusalén iba y salía, no se quedaba, ¿verdad? Era prácticamente su zona de trabajo, era esta parte, y era la parte que más necesitaba, porque era la parte que más mala fama tenía, y por lo tanto, acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: no vengo a rescatar a lo sano, sino a lo que se ha perdido, a los enfermos de Israel. Entonces va a la tierra, digamos, de oscuridad, a la tierra donde más necesidad había. Allí es donde el Señor Jesucristo va a tomar la mayor parte de su ministerio y la mayor parte de su vida la va a vivir allí en esa parte norte. Dice la séptima, que curioso, ¿no? No se menciona Nazaret, ¿verdad? Es una de las ciudades que no se mencionan, pero están en esta tribu, ¿verdad? Entonces es curioso, ¿no? Seguimos, la séptima suerte corresponde a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Astol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Teque, Gibetón, Baalat, Jeut, Berak, Gad, Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces vemos cómo Dios va repartiendo según la necesidad. Ahora, una de las cosas que podríamos pensar es: ¿por qué a él le dieron más y a nosotros menos? Bueno, la mentalidad de Dan es: a mí me dieron esta parte, pero hay mucho territorio por conquistar. Y fueron y tomaron la tierra. No esperaron a que les dieran otra sección, que les dieran otra parte. Y muchas veces nosotros, para adquirir algo, prácticamente tenemos que trabajar. Si queremos algo, tenemos que trabajar por ese algo. Y muchas veces pensamos que las cosas se van a dar, como me las dieron, pues me van a dar más. No, en este caso dice que fueron y combatieron porque les había quedado pequeña la tierra. Así que Dios de alguna forma también nos da esa opción de ir y conquistar mayor territorio. Y luego dice la porción de Josué. Y dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Y aquí llama la atención porque Josué era un líder tan excelente y tan humilde que él pudo haber escogido la mejor parte. De hecho, tenemos en nuestro país, ¿verdad? El que parte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Cierto o no? Pero en el caso de Josué no fue así. De hecho, vemos cómo de alguna manera esperó hasta que todos tuvieran para él entonces tomar su parte.
Y dice que los hijos de Israel le dieron heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Y le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y reedificó la ciudad y habitó en ella. Así que vemos cómo Josué va a buscar una ciudad no tan fértil, porque pudo haber ido digamos, a los campos de los hijos de José, porque eran campos muy fértiles, pero él fue a un lugar donde él iba a construir. De hecho, él construyó una ciudad, dice que reedificó la ciudad, y entonces Josué no solamente era un gran líder, sino también era, pues, digamos, un ingeniero, ¿verdad? Constructor. Y dice que habitó en esa ciudad. El verso 51 dice: estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suertes en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la heredad del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Entonces, esto vemos que va a haber un descanso, y vemos que va a tomar en esta tribu Josué. Josué va a tomar en esta tribu heredad, en la tribu de Efraín, pero recuerde que aquí está Silo, y Silo es donde está el tabernáculo. Entonces, lo que pretendemos que Josué buscó es estar cerca de ¿qué? Del tabernáculo de Dios. No buscó una ciudad donde estuviera muy fértil, no buscó una ciudad donde hubiera río, o donde hubiera el lago de Galilea, o donde hubiera mar, sino buscó una ciudad donde estuviera cerca Dios. ¿Sabe? Eso es una de las características de este hombre de Dios, que no solamente no buscaba el primer lugar, sino buscaba glorificar y estar cerca de Dios. Es una de las cosas que nosotros debemos de aprender de Josué: buscar estar cerca de Dios. Es una de las cosas que hizo David. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar en tus atrios, yo quiero estar un día en tus atrios, prefiero que 1000 fuera de ellos. Entonces, ese era el corazón de los líderes, de los hombres de Dios, que de alguna manera buscaban estar cerca de Dios. De hecho, nosotros tenemos un canto que dice: cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Y quiero estar cerca de Dios. Y eso es algo que no solamente tiene que ser en la teoría, sino en la práctica, y de alguna forma Josué lo practicaría. Ahora, como les dije, íbamos a ver 2 capítulos, entonces vamos a ver el capítulo 20. Son las ciudades de refugio. Son 9 versículos, así que, como les dije anteriormente, no se espanten, ya casi terminamos, ¿verdad? Y aquí tenemos un mapa para que ubiquemos que en Neftalí está Cedes. Aquí tenemos en otra ciudad que no lo alcanzo a leer. Golán. Ramot, Siquén, ¿qué dice acá? Beser y Hebrón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos con Judá, con Rubén, con Manasés. Manasés tiene 2, una de este lado del Jordán y otra del lado del Jordán, y aquí está otra que parece que está también en Manasés, y Neftalí tiene 6 en total, 6 ciudades de refugio. Y ahorita vamos a ver qué son las ciudades de refugio. Mire, dice la palabra de Dios: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno
por accidente y no a sabiendas, y os sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. Esto ya lo había de alguna forma en Deuteronomio hablado Moisés, y aquí era el que había matado accidentalmente, ¿verdad? Tenía que huir. Entonces era así, estaban trabajando, ¿verdad? Y de repente se le zafó la hoz, salió volando la hoz y mató a su compañero de trabajo, y lo que tenía que hacer este hombre era huir a una de esas ciudades de refugio, y ahí iba a decir cómo habían sucedido las cosas. Pero si el familiar de esta persona quería vengarse y lo alcanzaba antes de entrar a la ciudad, lo podía matar. Y no era culpable de homicidio, sino que había vengado la sangre de su pariente. Ahora, son leyes un poco complicadas que no entran mucho en nuestra cabeza, sobre todo en estos tiempos y sobre todo en nuestro país, donde no se estila la pena de muerte, ¿verdad? En nuestro país una persona puede morir en la cárcel, ¿no? Les dan 7 cadenas perpetuas, ¿no? ¿Cuándo salen? Nunca, ¿verdad? Entonces, pero en el Antiguo Testamento recuerde que había pena capital, pena de muerte, y de alguna manera se permitía esto cuando se vengaba la sangre inocente, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice el verso 4: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y el vengador de la sangre, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Entonces había un juicio para analizar la situación, y había testigos, ¿verdad? Si había tenido enemistad, si tenía algún problema, etcétera, etcétera. Ahora, la ciudad era para que habitara. Si salía de la ciudad, se quitaba la cobertura de cuidado, y el vengador podía matarlo fuera de la ciudad. Esto de alguna manera entiendo en el sentido de que Jehová es nuestro refugio. Y si nosotros nos salimos de Dios, Satanás puede venir y zarandearnos como lo hizo con Pedro. Entonces uno debe de pensar mejor estar en la presencia de Dios, en el refugio de Dios, que salirse de él. Esto es como un paraguas, ¿verdad? Cuando llueve, usted tiene un paraguas, y ese paraguas evita que usted se empape, ¿cierto o no? Y usted puede ir a la calle con sus paragüitas y se la pasa muy bien. Llega a su casa y no se mojó. Pero si usted dice, bueno, yo tengo paraguas, pero me voy a salir del paraguas, se va a mojar. Uno tiene que estar bajo la protección de Dios siempre, bajo las alas del Altísimo. Así que sigue diciendo, verso 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Así que tenía que esperar hasta que muriera el sumo sacerdote. Y si no moría, pues ahí se quedaba. No podía salir. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Efraín, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá,
Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán en la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese en aquellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Así que tenemos 6 ciudades y de alguna forma algo que podemos notar que era para proteger a este individuo del vengador de la sangre. ¿Sí? Entonces habían 6 ciudades de una manera estratégica. ¿Para qué? Imagínense que hubiera una sola ciudad. De aquí que llegue, pues ya lo mataron, ¿no? Entonces tenían de alguna forma esta circunstancia. Ahora, pues nadie quería matar a nadie, y sin embargo podía suceder. Entonces, previendo Dios, y recuerde que es el Antiguo Testamento y se manejaba de una manera ojo por ojo y diente por diente, y el que mataba lo mataban, ¿verdad? Y eran las leyes que habían en ese momento. Ahora no se puede matar a nadie, ¿verdad? Y el que mata pues tiene que ir a un juicio y de alguna forma justificar su inocencia o salir culpable de ello. Sin embargo, las leyes que Dios puso fueron para que anduviésemos en ellas y para que sobre todas las cosas buscáramos honrar a Dios a través de las leyes. Así que aquí le vamos a dejar y dentro de 15 días vamos a continuar con el capítulo 21 y dentro de 8, si Dios lo permite, vamos a comenzar el Evangelio según San Marcos. Como habíamos dicho hace 8 días que terminamos Colosenses. Ahora, yo sé que es un poco pesado, ¿verdad? Pero regularmente cuando estas cosas vienen a nuestra mente, estos pasajes, mejor los pasamos por largo, ¿no? Este no lo leo, este no. ¿Para qué? Puras ciudades, puras reparticiones. Pero si están aquí, es porque Dios quiere hablarnos algo para su gloria y para su honra. Vamos a orar, vamos a terminar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te agradecemos porque todas las palabras que están en tu palabra, en la Biblia, son útiles. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que podamos también buscar equidad, porque tú nos hablas de equidad en estos pasajes, donde repartiste a cada uno según su necesidad, ni más ni menos, y tú eres un Dios equitativo, porque eres justo, y tu balanza es cabal. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros también a ser justos, equitativos, y también depender de ti en todo, Señor, y poder, pues, seguir adelante a pesar de todo lo que pueda venir, y que podamos, Señor, honrarte y glorificarte. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, te ruego que bendigas a mis hermanos presentes, también a los ausentes, y que toques su corazón para que ellos te obedezcan. Y en el nombre de Jesús. Amén.